Hace 25 años empecé a acompañar médicamente personas en la etapa final de sus vidas y a sus familias, bebés, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, octogenarios, nonagenarios, centenarios incluso. Durante estos 25 años muchas personas me han preguntado qué son los cuidados paliativos. En esta presentación les haré una introducción al concepto de cuidados paliativos. Este es un movimiento relativamente novedoso. En la década de los 60, en dos sitios de manera simultánea, dos mujeres. Inicialmente la dama Cicely Saunders no era médica y Elizabeth Kubler-Ross, que siendo suiza fue a Estados Unidos, era médica y se convirtió en psiquiatra. Posteriormente Cicely Saunders también hizo su formación médica. Ambas empezaron a acompañar a las personas gravemente enfermas que estaban en el final de sus vidas de una manera diferente, escuchándoles, pero también atendiendo sus necesidades de alivio de síntomas. Y ambas se dieron cuenta que había muchos vacíos en ese proceso de alivio y de acompañamiento en el final de la vida. Hay muchas obras, artículos, libros, videos y por supuesto hospices como St. Christopher Hospice en Londres o como todo el programa nacional de hospice en Estados Unidos que fueron impulsados por estas mujeres. En la década de los 90, hacia finales de la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud empezó a notar que todas estas iniciativas que estaban surgiendo a lo largo y ancho del mundo para aliviar el dolor y los síntomas de las personas gravemente enfermas, especialmente por cáncer, necesitaban un impulso adicional. Y sacaron el informe técnico 804, que eran las guías, las recomendaciones sobre el alivio del dolor y el tratamiento paliativo en el cáncer. En estas guías nos mencionaban que los cuidados paliativos son una parte esencial de la lucha contra el cáncer y pueden dispensarse de forma relativamente sencilla y económica, que los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan con enfermedades amenazantes para la vida, mitigando el dolor y otros síntomas y proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo. Posteriormente, la Organización Panamericana de la Salud estableció que eran los cuidados apropiados para el paciente, que tenía una enfermedad avanzada y progresiva, donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales, eran de gran importancia. En esta medida, el objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia. La medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. No adelantan ni retrasan la muerte, solo son un sistema de apoyo para el paciente y su familia que enfrentan una de las etapas más difíciles para el organismo después del momento del nacimiento o las crisis de las enfermedades amenazantes para la vida, que requieren una atención médica cercana, flexible, compasiva. Los 4 puntos básicos del cuidado paliativo son control de síntomas, generalmente síntomas físicos, pero también a veces síntomas que son de la esfera psicológica, y hay algunos aspectos sociales o espirituales que en ocasiones y para algunas personas cobran mucha mayor importancia que aspectos que para otras serían solamente de alivio de dolor o de otros síntomas. El segundo punto es el apoyo emocional y la comunicación sincera, la flexibilidad para el manejo dinámico de las situaciones y que tiene que ser hecho en un ámbito de interdisciplinariedad. Sin el apoyo de enfermería, sin el apoyo de cuidadores, del área farmacéutica,
del apoyo psicológico o psiquiátrico, sería imposible en la mayoría de casos hacer aproximaciones asertivas. Estas son esos pilares de los que estamos hablando, esa conformación del equipo interdisciplinario que tiene que tener un componente psicosocial, además del componente físico dado por el médico, la médica o los demás profesionales de la salud del área física. Hay un aspecto muy importante que es el apoyo en toma de decisiones en ocasiones sencillas, en ocasiones muy complejas, de acuerdo a las realidades de cada una de las personas, de sus familias y de sus propias dinámicas y relaciones que han hecho a lo largo de sus existencias, de tal manera que puedan decidir sobre aspectos inmediatos, cercanos, importantes para cada uno, como si van a estar en casa cuidados o van a ir a un lugar de larga estancia o van a ir a una institución hospitalaria, si van a aceptar que se hagan medidas más allá de las ordinarias para aliviar sus síntomas físicos, si van a aceptar perder conciencia para que se alivien otros síntomas que pueden llegar a requerir medicamentos en los cuales la persona tendría que estar un poco más dormida para poder solucionar el síntoma que se vuelve muy gravoso. Aspectos como si van a ser intubados o ventilados, si se les va a dar soporte nutricional o hidratación y cómo se va a hacer el manejo de la agonía. Inicialmente, los cuidados paliativos eran una puerta aparte de todas las iniciativas terapéuticas. Cada vez hay más instituciones donde se hace una integración de lo curativo y de lo paliativo. No deben ser alternativos, deben estar integrados. No es sobre si ofrecer buenos cuidados a domicilio o buenos cuidados en instituciones, tampoco. O sea, no solamente curativo y paliativo o hospitalario y domiciliario, o si yo doy un cuidado hospitalario no puedo darlo domiciliario, sino hacer esfuerzos realmente efectivos, institucionales, empresariales, comunitarios y estatales para poder lograr esa integración del alivio de síntomas de todas las personas que llegan al final de sus vidas. Estos han sido unas gráficas que pueden mostrar cómo el cuidado paliativo puede pasar, era inicialmente en serie, en donde primero se hacían esfuerzos para curar, luego se hacían esfuerzos para paliar. Cuando llegaba la muerte, a los familiares se les proveía apoyo en el duelo. Ese fue el modelo inicialmente que se planteó hasta la década de los 90, casi entrados este tercer milenio. Posteriormente se dieron cuenta que era importante hacer modelos en paralelo y que desde el mismo momento de iniciar los tratamientos había que hacer también esfuerzos paliativos, pero el duelo se dejaba para después de la muerte. Actualmente los modelos que se están proponiendo hacen que el manejo del duelo, de la esperanza, cursen a lo largo de todo el proceso de curación, de recuperación o de cuidados paliativos, que incluye que la muerte se integra dentro de ese continuum de tratamientos, de manejos y de acompañamientos. La mayoría de personas prefieren morir en casa aquí en Colombia. Hay un grupo de pacientes y o allegados que no lo prefieren y en esa medida se deben atender a las diferentes poblaciones de manera asertiva. El manejo médico debe ser el eje central de la atención con apoyo de enfermería, terapias y salud mental, entre otros, como está establecido el modelo de atención en salud en Colombia. Pero que permita una continuidad del talento humano para la atención. Es por eso que la atención primaria en salud se erige como un elemento fundamental de esa paliación.
Es necesario contar con programas flexibles y adecuados a las condiciones de los pacientes, atención telefónica 24 horas del día, 7 días a la semana, no exigirle traslados a los pacientes ni a sus familias, racionalizar o limitar el uso de equipos de monitoreo y se deben plantear nuevos indicadores sobre qué es calidad al final del día. En Colombia, sin lugar a dudas, se han hecho avances muy importantes en el movimiento de cuidados paliativos, especialmente en lo relacionado con reglamentación. En el 2010, la Ley de Atención Integral en Cáncer incluyó el cuidado paliativo para brindar atención y mejorar la calidad de vida de los pacientes con una enfermedad grave o que podría llegar a ser mortal, cuya meta era prevenir o tratar lo antes posible los síntomas de la enfermedad, los efectos del tratamiento y los problemas psicológicos, sociales y espirituales relacionados con el tratamiento y la enfermedad. También es llamado cuidado de alivio o cuidado médico de apoyo y tratamiento de los síntomas. 4 años después, la ley Consuelo Davis Saavedra estableció la regulación de los servicios de cuidados paliativos en Colombia para manejar de manera integral las personas que tenían enfermedades terminales crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. Y en esta ley se establecieron unos derechos que siguen vigentes, derechos que todos los ciudadanos, todas las personas que habitan el territorio colombiano tendrían que tener garantizados. El derecho a que se les alivien los síntomas, el derecho a que se les informe sobre sus procesos de enfermedad y sobre sus procesos de recuperación o sobre los factores y situaciones que se están presentando que demuestran que no va bien ese proceso de recuperación. Derecho a tener segundas opiniones, a suscribir documentos de voluntad anticipada y que se hagan todos los ajustes y apoyos necesarios para que todas las personas, independientemente de su edad, de su condición socioeconómica, de sus limitaciones o discapacidades, puedan comprender en qué momento de sus vidas están y qué tratamientos están dispuestos a recibir y cuáles no. Derecho a participar en el proceso de atención y toma de decisiones, que se tengan en cuenta los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes como sujetos, no como objetos sobre los cuales recaen las decisiones de los adultos, y los derechos de las personas que ejercen una representación legal sobre cualquiera otra persona. En el 2015, la Ley Estatutaria de Salud incluye como derecho fundamental a la salud la paliación para todas las personas en el Estado colombiano. Y al año siguiente se adoptan las guías españolas de cuidados paliativos a través de un consenso de expertos y del Instituto de Evaluación de Tecnologías de la Salud. En 2016 se publican los lineamientos para la atención integral en cuidados paliativos. De esta manera, Colombia tiene elementos más que suficientes, por lo menos desde el punto de vista legal y normativo, para poder hacer atenciones médicas interdisciplinarias lo suficientemente asertivas para que las personas que enfrentan el final de sus vidas y que están cercanas a la muerte no sufran de manera innecesaria, de manera solitaria y sobre todo en la angustia de que no hay nadie que les vaya a aliviar. Muchas de estas personas, cuando plantean una eutanasia, un suicidio asistido, en ocasiones es porque están tan agotados, tan cansados de que se haya prolongado tanto la cuestión y se hayan extralimitado o se hayan omitido acciones previas que hacen este tipo de solicitudes. Entonces, no en todos los casos, pero cuando se presentan esos casos debemos ser intuitivos y tratar de identificar cuáles fueron los hechos que llevaron a que una persona en una condición desesperada haga una solicitud de este tipo cuando ya tiene una enfermedad que es grave, que es irreversible y que está en la fase final de su enfermedad.
Si bien es cierto que la muerte es una certeza para todo lo que está vivo, para nuestra conciencia, la incertidumbre sobre cuándo ocurrirá la muerte es lo que nos permite vivir. Una vez que nos quitan esa incertidumbre y se establece un tiempo, un término, la capacidad de disfrute de la vida se torna casi imposible. Pero sin ese límite, la persona que está acercándose al final de su vida no puede redimensionar su futuro propio y el de los que están cerca. El acompañamiento y el apoyo en cuidados paliativos implica identificar cómo se espera la manera y el final de la vida, asegurar medicamentos suficientemente efectivos para aliviar síntomas físicos y psicológicos, plantear con el paciente y con sus allegados si es necesaria la sedación, estarían dispuestos o no a que se perdiera conciencia, si se van a adecuar esfuerzos médicos y si se restringe la capacidad de deglución, la capacidad de hidratación, se van a colocar sondas de alimentación, si ocurren enfermedades infecciosas de manera reiterada, en donde ya los antibióticos de primera línea no son suficientes, ni siquiera los de segunda, y se requieren antibióticos de amplios espectros para enfrentar las infecciones que se tienen, se van a proveer estos tratamientos. Si la persona entra en una insuficiencia respiratoria de la cual ya no va a haber reversión, va a entrar en ventilación, va a aceptar que se le coloque un tubo y que se ponga en una máquina de ventilación mecánica. Esos tiempos para tomar decisiones, hay condiciones que los permiten. Cuando un accidente cerebrovascular de manera súbita o un infarto que deja secuelas neurológicas no permite que la persona, cuando todavía no lo esperaba o cuando está aún en la juventud o en la adultez, pierde su capacidad de tomar decisiones, van a requerirse esfuerzos adicionales, acompañamientos, informaciones cercanas para que los familiares puedan tomar las decisiones adecuadas en esos casos. Decisiones que no pueden solamente ser motivadas porque existe el recurso técnico para atenderlas, que no pueden ser motivadas porque este procedimiento es el que genera facturaciones dentro de los procesos de atención médico, sino tiene que comprender en qué condiciones va a quedar esa persona y si dura así un día o un año o 10 años. ¿Quién va a sostener a esa persona? ¿Quién la va a acompañar? ¿Quién la va a cuidar? Cuando no es súbito el asunto y cuando la enfermedad empieza a evolucionar, hay tiempo, pero para eso se necesita información y se necesita que se generen espacios y momentos para poder enfrentar estas preguntas complejas. Y es diferente hablar con un niño que con un joven, que con un adulto que ya es abuelo o bisabuelo. Además, ¿qué rol desempeña en su entorno? Si es la persona que a través de su pensión o de sus recursos es quien mantiene a otras personas de la familia, o es una persona que no tiene otras personas que la cuiden, pues la toma de decisiones es completamente diferente. El proceso es dinámico y puede que hoy una persona esté dispuesta a que le hagan todo y mañana que ya no quiere que le hagan nada. Las decisiones no pueden ser de diga sí ahora y calle para siempre. Son procesos dinámicos que requieren la flexibilidad de todos los entornos de cuidado. Y no solamente médicos y médicas y personal sanitario, también seres humanos compasivos. Ante la inevitabilidad de la muerte, una de las mejores opciones para asegurar que el proceso de la persona y de sus allegados genera es lograr el mínimo sufrimiento físico posible. Es posible enfrentar la realidad de la muerte, de la separación, de la ausencia. Sin embargo, la carga de sufrimiento físico para la psique de quienes quedan es excesiva, excepto en casos, por supuesto, excepcionales y que no son
muy frecuentes. Tenemos muchos lineamientos, guías, recomendaciones que podemos atender para cualquiera de los síntomas que se presenten. Actualmente, frente al COVID, ya hay unas recomendaciones sobre el manejo de síntomas, de cómo se debe hacer ese seguimiento de los mismos, de cuando hay disnea, dificultad para respirar, como a pesar de la oxigenoterapia, si no hay posibilidades o se ha decidido no hacer una ventilación mecánica invasiva, se recomienda el uso de opiáceos y se recomienda también el uso de ansiolíticos para evitar que este síntoma, que puede llegar a ser tremendamente cargoso para la persona, genere sufrimiento. También hay instrumentos que cuando, a pesar de tener los síntomas controlados y los eventos previstos, es necesario que la persona por algún síntoma refractario que no cede ante los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos convencionales tenga que perder la conciencia para evitar ese sufrimiento físico. Hay diferentes formas y secuencias para poder lograr una sedación superficial. Y finalmente, hacernos las preguntas. ¿Qué quisiera para mí en las condiciones en las que está esa persona? ¿Cómo deben ser el lugar y las condiciones para la atención, el costo y las posibilidades técnicas para ello? ¿Cómo se debe utilizar el conocimiento científico, farmacológico y técnico para aliviar? Compartir las experiencias exitosas de otros pacientes y de sus familias para orientar el proceso. Ser contundente con el alivio de síntomas. ¿Para qué permitir el sufrimiento o el dolor en estas condiciones? Hay algunas excepciones de personas que a través del dolor o del sufrimiento están haciendo procesos de reparación espiritual. En esos casos hay que ser muy cuidadoso también con el inicio de tratamientos que las personas no quieran recibir y aliviar cuando se necesita, no en un horario de oficina o cuando sea conveniente para los equipos de salud. La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, durante todos los años de funcionamiento, ha apoyado miles de familias y personas a través de la orientación y búsqueda de apoyo en cuidados paliativos. Muchas gracias.